Bienvenidos a este primer módulo en donde abordaremos el concepto de trastorno por déficit de atención con y o sin hiperactividad a lo largo de la historia. El trastorno por déficit de atención con y o sin hiperactividad, TDAH de aquí en adelante, es un trastorno neurobiológico caracterizado por dificultades cognitivas y conductuales. Según la última edición del Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM-5, editado por la Asociación Americana de Psiquiatría, pueden presentarse alteraciones atencionales y ejecutivas y dificultades en el control de impulsos y en la regulación emocional, además de hiperactividad. La bibliografía existente indica que si bien no se conocen exactamente las causas, podría desencadenarse debido a factores genéticos y ambientales. En este primer módulo haremos un recorrido acerca de cómo fue evolucionando el concepto de TDAH a lo largo de la historia hasta la actualidad. La primera mención que existe acerca de este trastorno proviene del año 1775 y es del Dr. Weikart, quien publica una descripción clínica de este trastorno sugiriendo que eran personas carentes de atención, con conducta imprudente y descuidada, además de poseer dificultades para organizar tareas, dejando las mismas incompletas. Nombraba que esto era debido a fallas en habilidades ejecutivas. A su vez, describía a estos niños como carentes de constancia y disciplina. La segunda mención se le atribuye al médico Crichton, quien en el año 1798 describe una afección que cursa con déficit de atención, a lo que él llama resiliencia mental. Lo describe como una incapacidad de mantener la atención con constancia debido a cierta presencia de inquietud. Estos síntomas podrían estar presentes desde el nacimiento o posterior a un accidente cerebral. No obstante, en ambos casos planteaban que dichos síntomas solo estaban presentes en la infancia y se resolvían antes de la adultez. Posteriormente, en el año 1845, el psiquiatra Hoffman publica un libro de poemas infantiles y hace referencia a dos posibles casos de TDAH. Uno de ellos es la historia del inquieto Phillips, que narraba a un niño incapaz de mantenerse quieto. En el año 1902 llega la primera referencia científica, de la mano del pediatra Steele, quien hace mención a lo que hoy se conoce como TDAH. Publica un estudio observacional en la revista The Lancet de 43 niños con dificultades de atención y presencia de hiperactividad, impulsividad y desregulación emocional. En este artículo usa la denominación de efecto del control moral. Este trastorno era mayormente asociado al género masculino y reportaba una comorbilidad elevada con conductas antisociales y trastornos anímicos. Además, Steele nombraba un componente hereditario para el trastorno y la posibilidad de que el mismo se originara a causa de una lesión cerebral adquirida. Posteriormente, en el año 1907, el psiquiatra Vidal Parera hace la primera publicación científica en español, que hace referencia al TDAH. La misma fue publicada en el Compendio de Psiquiatría Infantil. En ella se describen síntomas caracterizados por disfunciones cognitivas, tanto por un rendimiento superior como inferior, específicamente en la percepción, la atención, la memoria y el razonamiento, y disfunciones afectivas, haciendo referencia a emociones y sentimientos. Anterior a esto, entre 1917 y 1918, debido a la epidemia de encefalitis en niños de todo el mundo, algunos pediatras notaron un aumento en el número de pacientes que presentaban síntomas de hiperactividad, falta de concentración e impulsividad, y concluyeron en sus investigaciones que dichos comportamientos eran el resultado del daño cerebral de la misma. A partir de allí, debido a esto, Stross en el año 1947 lo describe como síndrome cerebral mínimo, ya que describe que un gran porcentaje de niños que tenían estos síntomas poseían una inteligencia superior. Previamente, en el año 1937, el Dr. Bradley y su equipo de la Universidad de Massachusetts publican ensayos para medir la utilidad de la benzedrina, un psicoestimulante usado para síntomas de desatención e hiperactividad en niños. Luego, en 1957, el Dr. Denhoff hace referencia al trastorno del impulso hiperkinético, mientras que los doctores Clemens y Peters, en el año 1962, lo cambian por disfunción cerebral mínima. Lo definen de esta manera debido a que si bien se trataba de un cierto desorden en el sistema nervioso,
reportan que no existía un daño estructural. Es así que luego de décadas de investigación en este trastorno, aparecen las publicaciones de TDAH en la población adulta, que datan desde los años 60 y 70 aproximadamente. Así, la primera publicación científica en este grupo poblacional es de Pontius y hace referencia a que los déficits cognitivos y conductuales se relacionan al lóbulo frontal. Por lo tanto, el trastorno cursa con dificultades de atención, memoria de trabajo y otras funciones ejecutivas. Simultáneamente, se publica en Archivos Generales de Psiquiatría el primer hito con respecto al TDAH en adultos, en donde se probaba la eficiencia de la ritalina. Asimismo, otros estudios de la imipramina y otros estimulantes se probaban como eficaces en el tratamiento de dicho trastorno. No obstante, las publicaciones en adultos eran aún escasas. En la década del 60, en paralelo a las primeras publicaciones en adultos, se cuestionan las definiciones anteriores del trastorno, al comprobarse que no existía un daño cerebral evidente, por lo cual es a partir de allí que se empieza a hacer foco en la manifestación clínica y no tanto en la etiología del trastorno. En esta línea, Chess en 1960 lo denomina síndrome hiperkinético en la niñez, y es en el año 1965 cuando los compendios de psiquiatría incluyen este trastorno dentro de sus clasificaciones. Así, el CIE-9 en 1965 toma esta definición de Chess, síndrome hiperkinético en la niñez, y la Asociación Psiquiátrica Americana en el DSM-3 en el año 1968 lo define como reacción hiperkinética en la infancia. En la década del 70, el grupo de Wender de la Universidad de Utah en Estados Unidos publica criterios diagnósticos del TDAH, que comienzan con síntomas desde la infancia temprana. Dichas investigaciones sientan las bases del diagnóstico actual, ya que se tratan de los trabajos más relevantes en el campo del TDAH, aunque dichos criterios quedan luego supeditados a los actualizados del DSM. Por primera vez en 1980 se hace referencia en el DSM al trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. En 1987, en el DSM-3 revisado, se lo nombra como TDAH. En los años 90 aparecen más publicaciones que hacen referencia al TDAH en adultos, reportando los síntomas de dicho cuadro clínico y la efectividad de los tratamientos. En 1994, en el DSM-4, aparece como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En el año 2013, con la publicación del DSM-5, se incorporan criterios específicos para el diagnóstico del trastorno en la edad adulta, referenciando las descripciones clínicas más típicas. A su vez, se modifica también la edad mínima de inicio de los síntomas, de antes de los 7 años pasa a antes de los 12 años. En esta edición del manual se cambia además el concepto de subtipo de TDAH por el de presentaciones clínicas. Para ilustrar el avance en el campo de la investigación científica del TDAH en adultos, por ejemplo, si buscamos en PubMed, que es una biblioteca científica del campo de la medicina, vemos cómo las referencias aumentan, teniendo en el año 1971 un promedio de 4 artículos publicados anualmente, hasta llegar al año 2016, en donde el promedio aumenta a más de 1000 artículos publicados por año, lo cual indica un crecimiento muy importante en la materia.